FM, Lucas Gersi. Él es abogado y docente universitario. Lucas, buenos días. Hola Pancho, buenos días. Siempre un honor estar acá contigo y un saludo a toda la audiencia de Radio Betel. Bien, antes de tocar el tema que ya hemos adelantado en el editorial, que es lo sucedido en Trujillo, brevemente también me gustaría conversar contigo lo que hablábamos ahora en el cafecito, que era las elecciones en Alemania, porque también Correcto. son prudentes, ¿no? Ha habido elecciones en Alemania el día de ayer, domingo. Son elecciones distintas a las peruanas, donde no son presidencialistas, sino son parlamentarias, ¿no? Se elige a un partido político y luego se busca coaliciones, se busca tipo, negociaciones, por decirlo de alguna manera, y Correcto. desde el Parlamento emerge una figura que se convierte en el canciller. El día de ayer, ¿qué ocurrió en Alemania? A ver, para que se entienda correctamente el análisis, hay que explicar un poquito cómo es el sistema político alemán. Sí. En el Perú, el pueblo escoge directamente al presidente. Mm. En Alemania no es así. En Alemania se escoge al Congreso y luego quien tiene mayoría parlamentaria escoge al canciller. Es decir, la elección no es directa, sino que es indirecta. Ujú. ¿Y cuáles son los principales partidos políticos en Alemania? Hay un partido político de centro derecha que se Sí. llama el CDU. Ujú. Hay un partido político de una derecha, digamos, más firme, más pura, que se Ujú. llama el AfD. Ujú. Luego está el Partido Socialista, Sí. socialdemócrata alemán. Está el Partido Comunista, Ujú. la izquierda. Está el Partido Ecológico, el Partido Verde. Ujú. Los partidos de izquierda en esta elección han caído en su votación. Ujú. Los partidos de derecha han subido en su votación. Sí. El gobierno socialista ha salido prácticamente del poder Ujú. y los dos partidos de derecha, si se juntan, suman un 56% de los votos. Es decir, ha sido un buen resultado para los partidos de derecha. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los dos partidos grandes de derecha no se quieren juntar, porque la centro derecha considera al otro partido como, de repente, antidemocrático, lo asocian un poquito, no sé si con verdad o sin verdad, Sí. con lo que fue pues el nacionalsocialismo, el nazismo. Ujú. Entonces, la centro derecha y la derecha más radical no se quieren unir. Pero el Partido Socialista tampoco se quiere unir con la centro derecha. Ujú. Es decir, si nadie se quiere unir con nadie y nadie puede formar gobierno, de repente la elección se va a repetir. Como hemos visto nosotros en España, Sí. que había en un montón de veces elecciones que no lograban formar gobierno y el país estaba en una especie de limbo político sin gobierno, con un gobierno provisional por muchos meses, ¿no? Eso Sí. es lo que puede pasar en Alemania. Claro, sería terrible una situación así porque obviamente cuando, y lo sabemos por experiencia acá nosotros, cuando no hay un gobierno claro, cuando no hay un líder claro, sino que el poder parece que es efímero, vacío, Ujú. digamos que el país no avanza, ¿no? Entonces Correcto. esperemos que lo mejor para Alemania sea que sí se llegue a una coalición, pero lo que sí es prudente mencionar es que en varios países europeos, específicamente países importantes dentro de la Unión Europea, vemos que hay este viraje, vemos que los países que son de derecha, ya sea la vieja derecha o una derecha un poco más firme, contundente, como tú bien has descrito, AfD, comienza a tener más popularidad, como es el caso de Vox en España también, ¿no? Donde pareciera que ya esta idea bonita que se pintó acerca de la Unión Europea, de todos abrazados como hermanos y felices y contentos, parece que se está cayendo el cuento y muchos europeos ya están comenzando a querer revertir esta suerte de Unión Europea comunitaria y más bien quieren poner manos duras, manos firmes con el nacionalismo de cada país. Bueno, a ver, la derecha nacionalista europea ciertamente es un fenómeno, pero todavía no hay muchos países en Europa donde la derecha nacionalista haya gobernado. Ujú. Lo que yo recuerdo es que el único país de Europa occidental, entre comillas, Sí. donde la derecha nacionalista ha gobernado es Austria. Ujú. Luego han gobernado, digamos, en Polonia, en Eslovaquia, en países de Europa oriental. Claro, Pero en Europa occidental, todavía. esa derecha nacionalista nunca ha gobernado, ¿no? Ni en Inglaterra, ni en España, ni en Francia, ni en Alemania. Ujú. Bueno, en Italia podrías decir que Meloni. Meloni, ¿no? Ahí Sí. sí han gobernado. Entonces, es un fenómeno que está ocurriendo, Ujú. pero que todavía no es un fenómeno decisivo, ¿no? Sí. Y yo sí creo que ojalá los actores políticos en Alemania, la centro derecha y la derecha nacionalista, que tienen un montón de puntos en común, Sí. puedan ponerse de acuerdo para darle gobernabilidad al país, ¿no? Exacto. Porque si el partido de centro derecha ha hecho toda su campaña criticando al gobierno y criticando al Partido Socialdemócrata, si ahora hacen una alianza, eso los va a dejar prácticamente desprestigiados, ¿no? O sea, Exacto. ojalá pueda construirse una coalición
negociando, cediendo posiciones, no siendo cerrado. Lo bonito del sistema parlamentario europeo Ujú. es que ahí el que gobierna siempre tiene respaldo parlamentario. Ahí no se da la situación que hay en el Perú, que hay un presidente que no tiene congresistas, soy presidente pero tengo 3 congresistas. Ahí en Europa, para poder gobernar, necesitas el respaldo parlamentario, entonces de alguna manera es un sistema más honesto, ¿no? Ujú. Yo para gobernar tengo que de verdad tener el respaldo político. Claro, No es que gano por 1% y ya, sí, ya creo que puedo hacer lo que me da la gana. claro. Entonces, al final es un sistema más estable que obliga a los actores a negociar, a conversar, a ceder posiciones Ujú. y por eso termina generando una democracia más sólida, ¿no? Como es Alemania, Interesante el debate, ¿no? Podríamos tener otra oportunidad sin acerca de duda. si un sistema parlamentario en el Perú, a diferencia del presidencialista, quien, a ver, objetivamente podemos decir que no estaba funcionando en los últimos años, porque hemos No. tenido 11 presidentes en 25 años, Ujú. entonces tal vez sería prudente comenzar a evaluar la posibilidad, oye, ¿qué tal si tenemos un sistema Sí, parlamentario? Obviamente también habrá sus detractores, pero el caso, tú bien has dicho algo acerca de la legitimidad o de la fuerza que emana del Parlamento para sostener al presidente. Recordemos en 2016, PPK tenía una minoría parlamentaria así y es. Fuerza Popular tenía una abismal mayoría. Eso dificultó muchísimo el gobierno y, bueno, desencadenó la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Correcto. Ujú. Digamos, para alimentar un poquito el debate, ¿no? Todos los países presidencialistas son o países muy inestables o países que tienden a la dictadura, Ujú. salvo los Estados Unidos. El único país en el mundo que funciona como presidencialismo es Estados Unidos, pero funciona porque tiene un sistema federal, porque tiene Bipartidista, un además. sistema de partidos, ¿no es cierto? Es Ujú. decir, el presidencialismo en América Latina yo creo que no le ha funcionado y el presidencialismo a África tampoco le ha funcionado. Es Ujú. decir, las únicas regiones que tienen presidencialismo aparte de Estados Unidos, África y América Latina, están patas arriba en las dos, ¿no? De Ujú. repente sería mejor pensar en una evaluación de nuestro sistema. No nos Interesante. sirve mucho, No creo. nos sirve mucho. Bien, pasemos ahora a la tragedia de Trujillo, porque ya ha habido bastantes críticas a congresistas, a autoridades, a pesar de que, bueno, apenas han pasado 3 días, pero ya desde el mismo viernes, ¿no? Se quería crucificar a algunos congresistas puntualmente, a la congresista Adriana Tudela por presuntamente un proyecto de ley que era de su autoría, que buscaba que no hubiera inspecciones de manera aleatoria y le están responsabilizando a ella por eso. ¿Cuál ha sido tu impresión acerca de esta crucificación premeditada? A ver, yo creo que obviamente cuando se dan este tipo de incidentes, hay gente que quiere aprovechar los incidentes políticamente Ujú. para buscar el cambio del modelo económico, ¿no? Siempre que una empresa mete la pata o se genera un accidente, salen las personas a digamos, cuestionar al capitalismo, ¿no? Sí. Lo vimos cuando fue el derrame de petróleo de Repsol, lo vemos ahora con Real Plaza. Ujú. Obviamente la izquierda, siempre que una empresa cometa este tipo de errores y situaciones, va a decir que el modelo es el culpable, ¿no? Sí. La realidad es que no hay ningún modelo alternativo al modelo de mercado. Ujú. El mercado es el único sistema que permite a los pueblos progresar económicamente, también moralmente, salir adelante en la vida, ¿no? Sí. Yo sí quiero ser muy claro en algo, ¿no? Yo, obviamente tiene que haber una investigación, pero yo creo que lo más probable es que acá sí ha existido una negligencia, ¿no? Pero Ah, ¿por parte de quién? Porque obviamente estamos hablando de, hay una corporación que tiene una empresa, que tiene un área que ujú. subcontrata a diferentes personas, Sí, hay claro, sí, vínculos claro. con autoridades nacionales, regionales, en fin, estamos hablando Sí, de por lo menos 10 sí. actores distintos. Eso saldrá durante la investigación. Y seguramente hay funcionarios que tenían un deber de vigilar, que de repente pudieron haber vigilado con mayor diligencia. Ujú. Alguien en algún eslabón de la cadena tiene que haber cometido un error. Yo estoy seguro que la empresa va a revisar minuciosamente lo que ha ocurrido, va a identificar a los responsables, Ujú. pero cuando ocurre una tragedia de esta naturaleza, la empresa tiene que salir con el corazón abierto. Ujú. Y mira lo que voy a decir, no lo tomen mala, también tiene que salir con la billetera abierta. Ujú. ¿Ya? Si yo cometo un daño, no tengo que escudarme, buscar decir que no soy responsable, sino que el mismo grupo Intercorp, ¿no es cierto? El señor Carlos Rodríguez Pastor, Sí. por quien yo tengo un respeto, incluso una admiración, porque es un Ujú. tipo que hace mucho por el Perú, él de modo propio, de iniciativa propia, debería buscar a las familias, expresar su solidaridad y compensar absolutamente todos los daños que se han producido, porque eso es liderazgo y eso es responsabilidad
a la persona que está detrás de uno de los grupos económicos más importantes del país, ¿no? Claro. Entonces, espero y creo que el señor Rodríguez Pastor y su grupo vayan a asumir liderazgo, es lo que les corresponde. Sí. Y además son personas inteligentes, ¿no? Yo estoy seguro que el señor Rodríguez Pastor piensa así. Tiene que ir, tiene que compensar, identificar el problema, y comportarse con compasión en una situación difícil, ¿no? Por Es más lo que hay que que hacer. por más que él no haya sido directamente la persona que haya tomado la decisión o la ausencia de la decisión para que ocurriera lo que ocurrió, se lidera con el ejemplo. Claro, Y él es así el es. líder de la corporación. Así Así es. que sí le toca a él, como tú dices, personalmente, acercarse y tomar las Ese acciones es necesarias. el liderazgo, yo creo que se ve en el momento de las derrotas, de los fracasos, ¿no? Ujú. Porque todo el mundo se quiere apropiar de los éxitos, ¿no? Sí, Pero solo el líder es el que se apropia además de los fracasos. claro. Entonces, él es finalmente la persona que dirige el grupo y se tiene que responsabilizar y actuar con compasión y con transparencia y además también calmar las dudas del público, ¿no? Ujú. Porque en el público estaban diciendo en las redes, hay un centro comercial en Cajamarca, en Chiclayo, que tiene la misma estructura igualita. No vaya a ser que pase otra tragedia. Creo que en otro mall el día de ayer hubo un pánico público en el Mall del Sur porque se levantó un piso y ya la gente está muy sensible. Sí. Yo entiendo por qué. Me parece Y que el tiene día de haber ayer, tranquilidad, ¿no? Salir me a la pa- tranquilidad. me parece que el día de ayer y tal vez de antes de ayer, los Real Plaza a nivel nacional han estado cerrados Sí, por un tema de precaución y bueno, porque efectivamente no tienen que hacer ahora un proceso de reevaluación de todo. así es, No, claro, claro, por y supuesto. tienen que hasta evaluar el ascensor y la escalera mecánica Así y, es. todo, Así y el es. dispensador de jabón, todo tienen Así que es, evaluar. tiene que hacerse responsable de modo propio, ¿ya? Ujú. Y mira, en el Perú, en otros países del mundo, si ocurre un accidente, tú puedes demandar y obtener millones de dólares en compensación. En el Perú, para el Ujú. sistema jurídico peruano, legal peruano, una vida no vale nada. Cuando una persona fallece y hace una demanda, tu indemnización va a ser 10.000 soles, 5.000 soles, una miseria, ¿no? Ujú. Entonces, otro tema para el Congreso y para el Poder Judicial es poder crear en el Perú un sistema de responsabilidad civil real para que si la gente sufre un daño, obtenga una compensación real. Pero acá yo creo que no hay necesidad, no tiene sentido entrar a demandas. Más Sí. bien lo que debería ocurrir es que con liderazgo el propio Grupo Intercorp tiene que ir a compensar y estoy seguro que lo van a hacer porque son personas inteligentes, ¿no? Claro, en Estados Unidos hay esos abogados que se les conoce como perseguidores de ambulancia, ¿no? Que incluso te dicen, denunciamos y solamente me pagas si es que ganamos, Sí, ¿no? Y correcto. hay gente Sí, que persigue correcto. justamente accidentarse en centros comerciales, en espacios públicos, para denunciar a los dueños o a las grandes marcas o a los Ujú. restaurantes y sacar un rédito económico. Acá en el Perú, bueno, tampoco no hay que incentivar el hecho de buscar el accidente para perjudicar a una empresa, pero como tú bien dices, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esas familias que han perdido, ¿no? Sobre todo familias que han perdido padres, familias que han perdido madres. Correcto. Es una tragedia en realidad nacional que debe ser un punto de reflexión. Pero ahora, un amigo nuestro, digamos, tiene un tuit que lo puso hace tiempo que dice, el privado siempre lo hace mejor. Y cada vez que el privado falla de alguna manera, alguien que suele venir de la izquierda lo resucita, como para criticar, ¿no? ¿Cómo puedes decir que el privado lo hace mejor cuando ocurren estas cosas? ¿Cómo se Ujú. puede argumentar a favor de la empresa privada cuando tenemos algún tipo de situación como la que hemos visto? Bueno, yo creo que si nosotros no tuviéramos un sistema de economía de mercado, simplemente no tendríamos malls, ¿no? No tendríamos Real Plaza. Ujú. Y digamos, Carlos Rodríguez Pastor no es perfecto, puede cometer errores, puede cometer negligencias, pero es una persona que contribuye a construir el Perú, ¿no? Si no fuera por Real Plaza, muchas ciudades del Perú no tendrían cine, no tendrían patio de comidas, no tendrían restaurantes, no tendrían tiendas, ¿no? Ujú. Es decir, contribuye a construir la calidad de vida del Perú, ¿no? Y eso Sí. el Estado no lo hace, ¿no? Ujú. Digamos, ¿cómo sería un Real Plaza estatal, no? No habría un Real Plaza estatal, simplemente Exacto. no existiría. Entonces, es una persona que cumple un rol social Ujú. construyendo este país, que no es perfecta y que ha cometido seguramente errores muy graves y tiene que ser responsable de lo que ha hecho, Ujú. pero es un actor importante en nuestro país, ¿no? Ahora, también he visto personas, y esto me pareció un poco ruin en realidad, porque tal vez 3 días después ya podemos tener esta conversación de hallar responsables, en todo caso, solicitar la investigación correspondiente para identificar responsables. Pero el mismo viernes, apenas ocurrió esto acá, que sucedió más o menos 8, 8:30, que ya en las redes sociales comenzaba a publicarse imágenes fuertes, videos también fuertes, vimos a personajes, estos activistas que se autoperciben como periodistas, me refiero, por ejemplo, a Marcos Cifuentes, Clara Elvira Ospina, que
que estaban buscando hacer rédito político de esto, capitalizar políticamente esto de acá. Me pareció muy ruin y Marcos Cifuentes decía, por eso es importante evaluar los espacios públicos en el Perú. O sea, ¿qué está sugiriendo el señor? Expropiación. ¿Qué cosa es lo que propone este señor? Bueno, no escuché esas declaraciones lamentables, Ujú, pero obviamente la inversión privada, los malls, es consecuencia de la actividad económica empresarial, del sí, capitalismo, ¿no? Si no tuviéramos un sistema de economía libre de mercado, seríamos un país más pobre, ¿no? ujú, Obviamente, obviamente. definitivamente, ¿no? Que es bastante lamentable lo que ha ocurrido en Trujillo, en realidad. Todavía no se está responsabilizando a las personas correctas. Creo que lo que vemos en las redes sociales es lo que suele pasar, ¿no? Que es, se aprovecha cualquier causa para atacarse a sí mismos o para buscar algún rédito político. Hablando de rédito político, también veníamos hablando justamente en el cafecito que nos estábamos tomando, siempre muy rico el café que nos ofrecen acá en Radio Betel 100.1 FM. Las próximas elecciones, las venideras elecciones, con estos casi 50 candidatos que vamos a tener un escenario muy distinto al escenario, digamos, que estamos planteando el sistema parlamentario alemán o español o, en fin, de otros países de Europa Occidental. ¿Con qué ojos esperanzadores o desesperanzadores ve las elecciones del Correcto. 2026? A ver, yo creo que si uno analiza los últimos resultados electorales en el Perú, Ujú. uno encuentra patrones. El Perú es menos caótico de lo que se piensa usualmente. Ah, sí. Yo creo que el Perú electoralmente básicamente se divide en tres bloques. Ujú, Hay un bloque de izquierda bastante extrema, ujú, que es básicamente la Sierra Sur, que Ujú. siempre vota por la izquierda. No por la izquierda caviara, sino por la izquierda conservadora, más a veces un poquito autoritaria, ujú. por la izquierda de Vladimir Cerrón y de Guido Bellido, ¿no? Sí. Esa izquierda, ese es 30% más o menos del Perú. Ujú. El otro 30% del Perú es el fujimorismo. Así de sencillo. Sí, ¿El 30%. partido o la idea que representa el fujimorismo? Yo creo que la familia Fujimori, Keiko Ujú. Fujimori, ¿no? Las últimas elecciones. El partido, el color naranja, el Fujimorismo. Y luego hay otro bloque que es lo que a mí me gusta llamar la derecha burguesa. Ujú, Lo llamo así un poco con humor negro, ujú, pero es básicamente el voto de las ciudades, ¿no? ujú, El voto de Lima, el voto de Arequipa, el voto también de Trujillo, ujú. ¿no es cierto? Entonces, si es que ese voto de derecha urbana va fragmentado, va dividido, yo creo que es muy probable que la segunda vuelta sea disputada entre el Ujú. fujimorismo y la izquierda extrema. Pero Y estemos en la misma situación que la elección del 2021, ¿no? con ánimo de generar el debate, que siempre es muy interesante, en las Ujú. elecciones pasadas, Keiko Fujimori, el fujimorismo, sacó en el voto, digamos, descontando el voto en blanco y viciado, ella Ujú. llegó apenas a 13%. Sí, correcto. En el Sí, absoluto, correcto. digamos, ella tenía 10 apenas, ¿no? Sí, Es correcto. muy lejos de ese 30% que tú Sí, prometes. correcto. Entonces, vemos una fluctuación en la familia Fujimori, ya sea creciente o decreciente, porque en las anteriores elecciones ella sí sacó casi 40% en la primera Sí, vuelta. claro. Sí, Entonces, perdió mucho estoy... y ahora, ¿cómo la ves a ella? ¿Manteniéndose en un 10%? ¿La ves más desgastada al partido político? ¿O crees que em, estos últimos meses, años, donde además el fallecimiento de su padre le ha dado un poco más de vigor y recuerdo al partido, Ujú. de poder dar la fortaleza que necesita para aumentar la cantidad de porcentaje? Yo creo que el fujimorismo es una realidad, tiene mucha organización, tiene mucho sentimiento, Ujú, creo que tiene buena salud, por más que eso le debe fastidiar terriblemente a un montón de gente, ¿no? ujú, Clara Elvira Espina, Marcos Cifuentes, les debe hervir la sangre, pero el fujimorismo existe en el Perú y es fuerte, ¿ah? ujú. Y yo he sido también crítico, pero es una realidad que tenemos en el Perú. Sí, Entonces, claro, a veces no va a ser 30, de repente va a ser 20, de repente va a ser 15, o de repente va a ser 32, 33, pero más o menos en ese rango. sí. Y ese rango fácilmente los coloca a ellos en la segunda vuelta. Ujú, Yo creo que, a ver, siendo muy frío en el análisis, yo siento que el bloque de la derecha limeña ujú, está demasiado fragmentado. Tenemos candidatos que tienen mucho potencial en ese bloque, sí. pero que entre ellos se canibalizan, ¿no? Ujú, Por ejemplo, un extraordinario candidato es mi tío Porky, extraordinario candidato. Otro extraordinario candidato es mi tío Philly Butters, ¿no? ya. Otro extraordinario candidato es
Carlos Álvarez, ¿no? Sí. Pero esos tres apuntando básicamente al mismo bloque de gente, entre ellos se multiplican por 0 y ninguno pasa a la segunda vuelta. Sí, pues. Es decir, yo creo que si no hay un esfuerzo serio, maduro, adulto, de unión entre los candidatos que apuntan a capitalizar el voto urbano, el escenario más probable es una segunda vuelta de fujimorismo con izquierda extrema, ¿no? Ahora, escuché el otro día que hay la posibilidad de que Keiko no se presente. No, yo creo que esa es una fantasía, ¿no? Una fantasía. Sí, es una psicosocial, ¿no? La tía Keiko le gusta jugar un poco con las expectativas, ¿no? Claro, O sea, claro. el candidato va a ser Alberto. Ujú. Obviamente es mentira. Yo creo Sí. que obviamente va a ser ella la candidata y que esas son psicosociales. Ujú. Ahora, hay personas, y estas voces vienen tanto de la izquierda como de la derecha, vienen de todas partes, que dicen que el fujimorismo le ha hecho mucho daño al sistema electoral, ¿no? En el sentido en el que ya Keiko debe tirar la toalla porque si no ha ganado 4 veces seguidas, ya la quinta no va a ser la vencida. Entonces, ¿consideras eso o crees tú que en la democracia y libertad que tenemos los peruanos, al menos en papel, ella sí tiene todo el derecho y toda la prudencia como para presentarse como candidata? A ver, la política no es un juego de 0 o 100. Ujú. Es un juego donde hay resultados intermedios. Keiko Fujimori ha perdido la elección presidencial, pero todos los últimos congresos han tenido una bancada de las más numerosas, si no la más numerosa del Congreso. Ujú. Entonces, ¿realmente ha sido derrotada? ¿O más bien ha tenido una participación política exitosa? Ujú. Digamos, el resultado parlamentario muy bueno, de forma consistente, es un éxito. Y no hay que olvidar que hay un montón de personajes en la política que después de perder reiteradas elecciones logran ganar. Sí. Y un ejemplo de eso puede ser el famoso Lula, ¿no? Luis Ignacio Lula da Silva Sí. perdió, me parece, hasta 7, 8 elecciones y luego ganó y volvió a ganar, ¿no? Ujú. Entonces Keiko de repente tiene la esperanza que va a ser la Lula de la derecha peruana, ¿no? Sí. Digamos, Además que comenzó muy joven ella, entonces Claro, digamos comenzó que muy joven. PPK el otro día decía, si mal no recuerdo, sí, tiene todo el derecho a postular porque tiene 40 años menos que yo. Claro. Y yo postulé recién casi a los 75. Mira, la gente que odia el fujimorismo o los competidores políticos del fujimorismo, obviamente van a decir ya que se vaya Keiko, ¿no? Ujú. Pero para el fujimorismo tiene todo el sentido del mundo que continúen, si tienen buenos resultados de forma consistente, Sí. ¿no es cierto? Y mira, incluso Keiko, con las cuentas embargadas y perseguida judicialmente, llegó a la segunda vuelta y perdió por un pelo. Ujú. Ahora que ya no tiene esas limitaciones, porque ha logrado varias victorias en el Tribunal Constitucional y el proceso judicial ha vuelto prácticamente a foja cero, Ujú. seguro va a poder hacer una campaña con mucho más libertad, ¿no? Sí. Y más recursos, ¿no? Ahora, lo que también existe en el Perú es el fujicentrismo político. Y con esto me refiero es que como vivimos en un mundo donde los conceptos son mejor comprendidos bajo los opuestos, cualquier persona que no odia a Keiko automáticamente es un fujimorista. Y cualquier Correcto. persona que no ame a Keiko absolutamente es un antifujimorista y Sí, por correcto. consiguiente un rojo comunista o caviar. Correcto. Entonces vivimos en un limbo donde la política se define según la opinión que puede tener uno sobre el fujimorismo. Pero eso primero nos abre un interrogante que es ¿qué es el fujimorismo? ¿Es un partido político? ¿Es una filosofía política? ¿Es una religión? ¿Es un fanatismo? ¿Cómo lo defines tú? Bueno, es un movimiento, ¿no? Que tiene una carga histórica. Alberto Fujimori, yo creo, es una de las figuras más importantes en el Perú en los últimos 100 años. Sin duda. ¿Por qué? Porque Alberto Fujimori es la persona que cambió la dirección macro del Perú. Alberto Fujimori desarmó el proyecto del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas que buscaba una economía socialista planificada y estaba constitucionalizado en la Constitución del 79 y cambió eso y nos llevó a una economía social de mercado. Es decir, tuvo una fuerza transformadora en el Perú. Alberto Fujimori, junto con personas como Nicolás de Piérola y como, ahí está la familia, doctor, Ahí está, y como Pachacútec, ¿no? El virrey Toledo, son las personas que más impacto han tenido en el Perú. O sea, una tremenda figura histórica. Y el fujimorismo se va a seguir hablando de esto de acá a 70, 80, 100 años, ¿no? Porque tiene una importancia histórica fuerte. Pero ese discurso que acabas de decir es la percepción que tienen aquellos que votan por el fujimorismo. Para aquellos claro. que no votan por el fujimorismo parece que fuera como una especie de piñata o una especie de bolsón ilimitado donde se le puede atribuir todos los males de la sociedad que a uno individualmente corresponde. Bueno, el mejor testimonio de la importancia del fujimorismo es el antifujimorismo, ¿no? Porque obviamente para la gente de izquierda que todavía cree en el modelo
del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, Ujú. el fujimorismo les desarmó totalmente su modelo. Entonces el fujimorismo para ellos es el gran satán, ¿no? Que puso al liberalismo, al mercado y desarmó el Estado socialista, ¿no? Ujú. Entonces, dependiendo de cómo se le vea, será héroe o villano, pero su importancia colosal está ahí, ¿no es Ujú. cierto? Digamos, si es que los procesos Lavajato avanzaban, si es que Keiko de verdad terminaba acorralada judicialmente, se podía sacar al fujimorismo del mapa. Sí. Porque sí está atado al apellido, ¿no? Ujú. Yo creo que el fujimorismo sin la familia Fujimori como movimiento político se desarma, ¿no? Pero para Pero o sea, Keiko ser hija de su padre parece como si fuera su mayor activo y su mayor pasivo. sí, O consideras que ella individualmente tiene un mérito digno de utilizar políticamente? no, a ver, por más que le caiga bien o mal a muchas personas, tiene mérito, por supuesto que tiene mérito, porque ha logrado construir un partido disciplinado y con éxitos constantes, ¿no? O sea, puede haber cometido muchos errores, que ya todos seguramente los conocemos, pero mérito también tiene, ¿no? Ujú. No es solo que vive del apellido. Sí. Por supuesto que el apellido siempre está ahí, pero mérito personal también tiene. Ujú. Claro. Ahora, mencionabas también hace unos instantes esta muy prudente separación electoral del 30% del sur que suele votar por la izquierda. Pero conversaba el otro día con algunos empresarios, algunos de ellos algunos con cierta cercanía a la minería, ¿no? Y en el caso de Puno, es un caso Ujú. particular, porque Puno es una región muy minera donde la inmensa informalidad es contrario a la búsqueda de querer un Estado mucho más acaparador y la patria grande, ¿no? ¿Cómo Correcto. explicas ese fenómeno donde por un lado la gente no quiere Estado, pero vota por un proyecto político que quiere ensanchar el Estado? Es un fenómeno bastante paradójico, ¿no? Ujú. Yo creo que los movimientos de izquierda extrema en el Perú tienen una retórica de izquierda extrema, pero su práctica, si bien hay rasgos autoritarios, vínculos con Venezuela, con Cuba, ¿no? Tienen una alianza estratégica con sectores de la minería informal, ¿no? Ujú. Y con sectores del sector informal en general. Entonces, esa alianza está ahí. Sí, Mira, yo creo que guardando las distancias, ¿ya? sí. El sector informal en el Perú es poderosísimo. Es tan poderoso que prácticamente todos los sectores ya se sientan a negociar con ellos. La minería informal, ¿ya? El gremio de la minería informal Sí, no solo se sentó a hablar con Perú Libre, con Guido Bellido, Rafael López Aliaga también estuvo sentado con ellos. claro. La Confemín, ¿no? El gremio de la minería informal. ¿Recuerdas la campaña publicitaria absolutamente brutal que hicieron? Ujú. Que salían cada 2 minutos en todos los canales de televisión spots sin parar a favor de la minería informal. Sí, pues. Incluso aparecía mi querido amigo José Ignacio Beteta como vocero prácticamente de la minería informal. Es increíble, ¿no? ¿Cuánta Claro. plata han gastado? Esa es la campaña publicitaria más cara, seguro, de la historia del Perú. Y además exitosa, exitosa. Porque lograron su objetivo, que era la ampliación del Reinfo. Ujú. Y el Reinfo es muy grave porque les permite sacar mineral prácticamente de donde sea, incluso de concesiones privadas, Ujú. sin ningún tipo de responsabilidad. La Es can- decir, somos el Estado, no somos el narcoestado, somos el Estado de la minería informal. Mm. Y eso es grave, ¿eh? Eso hay que revisarlo. Sí, es definitivamente preocupante, ¿no? Y aparte, más aún teniendo en cuenta que seguramente en las venideras elecciones los mineros informales van a ser la billetera de muchos candidatos, pero definitivamente, ¿no? Y el problema está cuando ya la informalidad o la ilegalidad, porque también hay que entender la diferencia entre la minería informal artesanal o la pequeña minería y la ilegal, pero cuando ya esa ilegal entra al Congreso, a los diferentes organismos del Estado, ahí Sí. estamos entrando A en un ver, problema aquí, serio. ¿cuál es el problema, no? En el Perú obviamente siempre ha habido minería artesanal, ¿no? Ujú. El problema es que se creó en el año 2002 más o menos un proceso para que los mineros se formalicen, Sí, pero ha pasado más de 20 años y nadie se ha formalizado. un Es porcentaje decir, muy chiquito, Es creo mínimo. que 2%. Es decir, creo, no algo es así. un proceso donde de verdad se están formalizando, sino que aprovechan un beneficio transitorio que les Sí. da un blindaje y se quedan en el limbo. Es decir, ha fracasado pues totalmente, ¿no? Sí, Prácticamente perdona la expresión, pero se han burlado del Ujú. Estado peruano y de la legalidad peruana, ¿no? sí. Es lo que ocurre. Es terrible en realidad. Bueno, Lucas Gersi estuvo con nosotros esta mañana. Lucas Gersi es abogado y docente universitario. Muchas gracias, Lucas, por Gracias, ser el Pancho. primer Un honor invitado de esta estar acá semana. contigo. Una breve pausa y regresamos.